El sueño de su vida se redujo a escombros y polvo por un error de su poderosa empresa. Ahogada en deudas y desesperación, se enfrentó al hombre que lo había destruido todo. En lugar de una disculpa, él le ofreció un contrato que le quitaría la libertad. Creía que se estaba casando con un monstruo para salvar su futuro, pero nunca imaginó que la llegada de un antiguo amor desataría una tormenta de celos capaz de consumirlos a ambos. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El estruendo la sacó de su trance artístico, un rugido sordo que vibró a través del suelo de madera de su pequeña galería de arte, haciendo tintinear los delicados móviles de cristal que colgaban del techo. Isabella dejó caer el pincel sobre la mesa, manchando de azul cobalto una factura sin pagar. Su corazón comenzó a latir con una premonición terrible. El ruido no era normal, no era el sonido del tráfico habitual de la ciudad ni el murmullo de las obras de al lado, era algo más profundo, más violento. Salió corriendo de su pequeña oficina trasera, atravesando el luminoso espacio donde las obras de artistas locales, sus amigos, sus sueños, colgaban en perfecta armonía. El olor a pintura fresca y a lienzo se mezclaba ahora con un acre olor a polvo. La vibración se intensificó y, con un crujido espantoso que sonó como el mundo partiéndose en dos, una de las paredes de su galería se combó hacia adentro antes de explotar en una nube de ladrillos y yeso. El grito de Isabella quedó ahogado por el caos. Corrió hacia la entrada, esquivando trozos de escombro que caían, y lo que vio la dejó sin aliento, con el alma helada. Un gigantesco brazo mecánico, parte de una grúa de construcción con el logo inconfundible de Industrias Velasco pintado en un lateral. Se había desviado de su trayectoria en la demolición del edificio contiguo y había impactado directamente contra su galería. La pared que daba a la calle ya no existía, y a través del enorme boquete podía ver el cielo gris, mientras la maquinaria pesada seguía su trabajo destructivo, ajena al desastre que acababa de causar. La mitad de su galería, el lugar donde había invertido hasta el último céntimo de la herencia de sus padres, donde cada rincón guardaba un recuerdo, no era más que un montón de ruinas humeantes. Sus rodillas fallaron y cayó al suelo, el polvo de sus sueños destrozados cubriéndola como un sudario. Todo por lo que había luchado se había ido en un instante, destruido por la negligencia de un hombre cuyo nombre era sinónimo de poder y riqueza en toda la ciudad, Mateo Velasco. 2 días después, con el corazón todavía hecho añicos y la rabia como único combustible, Isabella se abrió paso a través de la lujosa recepción de Industrias Velasco. Iba vestida con sus jeans manchados de pintura y una camiseta vieja, un contraste deliberado con el mármol pulido, el acero brillante y los ejecutivos de traje que la miraban con desdén. No le importaba. No tenía cita, pero no pensaba irse de allí sin ver al hombre responsable. La recepcionista, una joven impecable con una sonrisa entrenada, intentó detenerla. El señor Velasco no recibe a nadie sin una cita previa, dijo con una voz monótona. Pues hoy hará una excepción, replicó Isabella, con una dureza en la voz que sorprendió incluso a sí misma. Siguió caminando, ignorando los llamados, hasta llegar a las puertas dobles de caoba al final del pasillo. Abrió la puerta de golpe, sin llamar, y entró en la oficina más grande e impersonal que había visto en su vida. Paredes de cristal ofrecían una vista panorámica de la ciudad, un recordatorio del poder del hombre que se sentaba detrás de un escritorio de ébano tan grande como un coche. Mateo Velasco levantó la vista de sus papeles. Era más joven de lo que había imaginado, quizás unos 35 años, con un cabello negro perfectamente peinado, una mandíbula fuerte y unos ojos grises, fríos como el acero de sus edificios. Vestía un traje a medida que gritaba dinero y poder. A su lado, una mujer con un traje de falda afilado, probablemente su abogada, la miró como si fuera un insecto. ¿Puedo ayudarla?, preguntó Mateo, su voz era un murmullo grave y controlado, sin un ápice de sorpresa. Ayudarme, de verdad, la risa de Isabella fue amarga y rota. Usted y su empresa han destruido mi vida. Mi galería de arte. ¿El Rincón del Alma, le suena? Probablemente no,
para usted es solo un daño colateral en su conquista de la ciudad. Se acercó al escritorio, golpeándolo con la palma de la mano. Quiero que lo vea. Quiero que vea las ruinas, las pinturas destrozadas, los sueños de una docena de artistas convertidos en basura por su negligencia. Mateo se recostó en su silla, entrelazando los dedos. No parecía ni arrepentido ni enojado. Parecía aburrido. Señorita, miró a su abogada, quien le susurró su nombre. Señorita Ríos. Entiendo su malestar. El incidente fue desafortunado. Mi equipo legal ya está preparando una oferta de compensación estándar. Recibirá una notificación en los próximos días. Compensación estándar, Isabella no podía creer lo que oía. Usted no lo entiende, no era solo un edificio, era mi vida. Era el legado de mis padres, ¿cree que puede ponerle un precio a eso con su sucio dinero? A todo se le puede poner un precio, señorita Ríos. Es el principio fundamental del mundo en el que vivimos, replicó él, con una frialdad que la hirió más que el sonido de su galería derrumbándose. Mi oferta será generosa. No quiero su dinero, gritó ella, sintiendo las lágrimas de frustración picar en sus ojos. Quiero mi galería. Quiero mi vida de vuelta. Justo en ese momento, una televisión de pantalla plana en la pared, sintonizada en un canal de noticias financieras, cambió a un segmento de noticias locales. Una reportera hablaba con entusiasmo frente a las ruinas de la galería de Isabella. En la pantalla aparecía una foto de ella, llorando entre los escombros, junto a una foto sonriente y arrogante de Mateo en un evento de gala. El titular era devastador: el Goliat corporativo destruye el sueño de una pequeña emprendedora. Por primera vez, Isabella vio un cambio en el rostro de Mateo. Un destello de furia, una contracción casi imperceptible en su mandíbula. Su reputación, su imagen pública meticulosamente construida de empresario filántropo y benefactor de la ciudad, estaba siendo atacada. La abogada se acercó y le susurró algo al oído. Mateo la escuchó, con la mirada fija en Isabella. El silencio en la habitación se hizo denso, cargado de una nueva tensión. Ya no era un simple problema legal. Ahora era un problema de relaciones públicas. Se puso de pie, su imponente altura empequeñeciendo la habitación. Caminó lentamente alrededor del escritorio hasta quedar frente a ella. Era tan alto que Isabella tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. El costoso perfume que usaba la envolvió, una fragancia de poder y control. Tiene razón, dijo finalmente, su voz más baja, casi un susurro conspirador. El dinero no puede arreglar esto. Al menos no de la manera que usted piensa. Isabella lo miró, confundida y desconfiada. ¿Qué estaba tramando? El público necesita una historia, continuó él, sus ojos grises analizándola, desnudándola de una manera que la hizo sentir increíblemente vulnerable. Y yo necesito que esta mala prensa desaparezca. Le propongo un trato, señorita Ríos. Uno que va mucho más allá de una simple compensación. Se inclinó ligeramente, su rostro a centímetros del de ella. Pudo sentir el calor que emanaba de su cuerpo, ver los matices de color en sus iris de acero. Su corazón, que había estado latiendo con furia, ahora lo hacía con una extraña mezcla de miedo y una anticipación que no entendía. Me casaré con usted, dijo Mateo Velasco, y las palabras cayeron en el silencio de la oficina como sentencias de muerte. La risa de Isabella fue estridente y incrédula. Se apartó de él, retrocediendo hasta que su espalda chocó contra la fría pared de cristal. Se ha vuelto loco, cree que soy una idiota, casarse conmigo, ¿para qué? Para cambiar la narrativa, explicó Mateo con una paciencia exasperante, como si le estuviera explicando una simple estrategia de negocios a un niño. La historia ya no será, el magnate despiadado destruye a la pobre artista. Será, el poderoso empresario conoce al amor de su vida por un giro del destino. Será una historia de amor de cuento de hadas. Romántico, inesperado y terriblemente bueno para la imagen de Industrias Velasco. Está enfermo, susurró Isabella, pasándose las manos por el cabello. Completamente enfermo. Soy pragmático, corrigió él, volviendo a su escritorio. Piénselo. Usted está arruinada.
Las deudas de la galería, el préstamo para la última exposición, sé todo sobre sus finanzas, señorita Ríos. Está al borde de la quiebra. Sola, no se recuperará en años, si es que lo logra. Sus palabras eran crueles, pero ciertas. La investigación que había hecho sobre ella era una violación, pero tenía razón en cada punto. Estaba ahogada en deudas. El trato es este, continuó él, imperturbable. Nos casamos. Un contrato de 6 meses. Durante ese tiempo, usted actuará como mi devota esposa en público. Asistirá a galas, sonreirá para las cámaras, me tomará del brazo. A cambio, yo no solo pagaré cada una de sus deudas, sino que reconstruiré su galería. No como era, sino mejor. El doble de grande, en la mejor zona de la ciudad, financiada por completo por mí. Será la galería más comentada del país. Al final de los 6 meses, nos divorciaremos discretamente. Usted tendrá su nueva vida, libre de deudas y con una carrera de ensueño. Y yo tendré mi reputación intacta. Es una transacción. Un negocio. Isabella lo miraba, dividida entre el horror de la propuesta y la tentadora promesa de recuperar todo lo que había perdido, y más. Vender su alma al diablo para reconstruir su paraíso. Era una trampa, una jaula dorada, pero las paredes de su realidad ya se estaban cerrando sobre ella. ¿Y si me niego?, preguntó, su voz un hilo. Mateo sonrió, una sonrisa fría y sin alegría que no llegó a sus ojos. Entonces recibirá mi oferta de compensación, estándar. Una fracción de lo que realmente vale su galería. Luchará en los tribunales durante años, gastando un dinero que no tiene en abogados, mientras su nombre se desvanece en el olvido. Y yo seguiré construyendo mi imperio. La elección es suya, Isabella. Usó su primer nombre por primera vez, y sonó extrañamente posesivo en sus labios. Le dio un día para pensarlo. Un día que Isabella pasó vagando por las ruinas de su galería, hablando con su mejor amiga Sofía por teléfono, quien la instaba a rechazar esa propuesta demencial, y revisando la pila de facturas con avisos en rojo. No tenía elección y ambos lo sabían. Al día siguiente, con el sabor amargo de la derrota en la boca, aceptó. Se mudó al penthouse de Mateo esa misma tarde, un lugar tan frío y minimalista como su dueño. No había fotos personales, ni libros, ni rastro de una vida vivida. Era un mausoleo de lujo con vistas a la ciudad que él gobernaba. Mientras deshacía la única maleta que había traído, con la poca ropa que había sobrevivido al desastre, sintió su presencia detrás de ella. No lo había oído entrar. Se giró bruscamente y se encontró atrapada entre él y la pared del enorme vestidor. El espacio entre ellos era eléctrico, vibrante de una tensión que era más que simple hostilidad. Su perfume la envolvió de nuevo, y se dio cuenta, para su horror, de que era una fragancia embriagadora. «Hay reglas», dijo él, su voz un murmullo que le erizó la piel. Apoyó una mano en la pared, junto a su cabeza, bloqueando cualquier escapatoria. «En público, somos una pareja enamorada. No quiero dudas, no quiero vacilaciones. Me tocarás, me sonreirás como si yo fuera el centro de tu universo». «No creo que sea capaz de fingir tanto», replicó ella, tratando de que su voz sonara firme, aunque su corazón latía desbocado por la cercanía. «Tendrás que aprender», insistió él, bajando la mirada a sus labios por un instante fugaz. «Eres una artista, ¿no? Pues considera esto tu mayor actuación. Tu obra maestra». Se acercó un poco más, y el aliento cálido de él rozó su mejilla. «Y recuerda, Isabella. Mientras estés en mi casa, mientras lleves mi nombre, eres mía a los ojos de todos. Compórtate como tal, ¿entendido?». Sus ojos grises eran pozos sin fondo, y por un momento se sintió caer en ellos. El desprecio que sentía por él luchaba contra una extraña y aterradora corriente de atracción. Él era arrogante, controlador, un monstruo que había destrozado su vida, pero también era innegablemente magnético. «Entendido», susurró ella, odiando la debilidad de su propia voz. Él asintió, satisfecho, y se apartó, dejándola respirar de nuevo, temblando, no solo de rabia, sino de algo más, algo que no se atrevía a nombrar.
Los primeros días fueron un infierno silencioso. Comían en extremos opuestos de una larga mesa de comedor, el único sonido era el tintineo de los cubiertos contra la porcelana. Se cruzaban en los pasillos como fantasmas, sin mirarse. Isabella encontró refugio en la biblioteca, un cuarto que parecía ser el único con un poco de alma, lleno de libros de arte y arquitectura que él, al parecer, nunca leía. La única persona amable era Elena, la ama de llaves, una mujer mayor de sonrisa cálida que la trataba con una gentileza que casi la hacía llorar. El señor Mateo no siempre fue así, ¿sabe?, le dijo Elena un día mientras le ofrecía una taza de té. Cuando sus padres vivían, esta casa tenía risas. La primera prueba llegó una semana después. Una gala benéfica para un hospital infantil, el tipo de evento que Mateo patrocinaba para pulir su imagen. Un vestido de alta costura, esmeralda, que le llegaba en una caja, apareció en su habitación, junto con joyas que probablemente valían más que su antigua galería. Se sentía como una muñeca, disfrazada para jugar un papel que odiaba. Cuando bajó las escaleras, Mateo la esperaba al pie. La recorrió con la mirada de arriba abajo, y por un instante, su fachada de indiferencia se resquebrajó. Vio un destello de genuina admiración en sus ojos, una chispa de calor que le hizo sentir un rubor inesperado. «Te ves aceptable», dijo él, volviendo a su tono frío habitual, pero el daño ya estaba hecho. Ella lo había visto. Le ofreció el brazo. Su tacto, a través de la fina tela de su traje, era firme y cálido. «Recuerda el guión», le susurró al oído mientras salían hacia el coche. Locamente enamorados. El evento fue un torbellino de sonrisas falsas y manos sudorosas. Isabella jugó su papel, aferrándose al brazo de Mateo, riendo de sus bromas, soportando las miradas envidiosas de las otras mujeres. Mateo era un actor consumado, tocándole la espalda, susurrándole cosas al oído que parecían íntimas pero que en realidad eran instrucciones. «Sonríe, la de la revista Socialité nos está mirando. Ríe un poco, pareces aburrida». Pero entonces, en medio de la multitud, vio un rostro familiar que le heló la sangre. Un hombre alto, con cabello castaño rebelde y una sonrisa encantadora que conocía demasiado bien. Javier. Su exnovio. Un pintor bohemio con el que había compartido 3 años de su vida antes de que sus caminos se separaran porque él quería viajar por el mundo y ella quería echar raíces con su galería. Sus miradas se cruzaron. La sonrisa de Javier se amplió, llena de sorpresa y calidez. Hizo un gesto para acercarse. Isabella sintió pánico. La mano de Mateo en la parte baja de su espalda se apretó, casi posesivamente. «¿Quién es ese?», preguntó Mateo, su voz un gruñido bajo que solo ella pudo oír. Su tono había cambiado. Ya no era el director de una obra, ahora había algo más. Algo oscuro y territorial. «Un viejo amigo», mintió ella rápidamente, demasiado rápido. «Parece más que un amigo por la forma en que te mira, como si quisiera devorarte. Y por la forma en que te has puesto pálida». Antes de que Isabella pudiera responder, una voz femenina y seductora los interrumpió. «Mateo, querido. No puedo creer que hayas venido sin avisarme». Una mujer deslumbrante, vestida con un vestido rojo que se ceñía a su figura perfecta, se deslizó junto a Mateo, ignorando completamente a Isabella. Era Valeria, la hija de uno de los socios de Mateo, una mujer de la que había leído en las revistas de sociedad, descrita a menudo como la prometida no oficial de Mateo Velasco. Valeria pasó una mano por el pecho de Mateo, un gesto deliberadamente íntimo. «¿Y no me has presentado a tu acompañante?». Su mirada recorrió a Isabella de pies a cabeza, despectiva. Mateo, por primera vez esa noche, pareció ligeramente incómodo. Pero se recuperó rápidamente. Pasó su brazo firmemente alrededor de la cintura de Isabella, atrayéndola contra su costado de una manera que era mucho más íntima que cualquier pose que hubieran ensayado. El contacto de su cuerpo duro contra el de ella le envió una descarga eléctrica. «Valeria, quiero presentarte a Isabella Ríos». «Mi prometida», dijo Mateo, y la palabra prometida resonó en el aire, una bomba lanzada en medio de la multitud.
Los ojos de Valeria se abrieron con incredulidad y furia, mientras que al otro lado de la sala, Javier se quedó paralizado, con la sonrisa borrada de su rostro. En ese instante, rodeada por el antiguo amor que la miraba con el corazón roto y la mujer que claramente deseaba al hombre a su lado, Isabella comprendió la verdad. Este no era un simple contrato de negocios. Acababa de entrar en un campo de batalla de celos, posesión y emociones peligrosas. Y el hombre que sostenía su cintura, cuyo pulgar ahora acariciaba su piel de una manera extrañamente reconfortante y a la vez aterradora, era el rey de ese campo de batalla. La noche, que había comenzado como una farsa, se había convertido en algo terriblemente real. Y ella estaba justo en el centro de la tormenta. De vuelta en el silencio del coche, la tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Mateo conducía con una concentración feroz, sus nudillos blancos en el volante. Isabella miraba por la ventana, viendo pasar las luces de la ciudad como manchas borrosas, el rostro herido de Javier grabado en su mente. Así que, un viejo amigo, dijo Mateo finalmente, rompiendo el silencio. Su voz era cortante. No es asunto tuyo, replicó ella, más a la defensiva de lo que pretendía. Todo lo que haces es asunto mío ahora, gruñó él, girando bruscamente en una esquina. Especialmente cuando ese, viejo amigo, te mira como si fueras la única mujer en la tierra. ¿Quién es él, Isabella? Fue mi novio, admitió ella, en voz baja. Lo dejamos hace 2 años. Mateo soltó una risa seca, sin humor. Perfecto. Simplemente perfecto. El fantasma del pasado aparece en nuestra primera noche en público. Y Valeria, por supuesto que tenía que estar allí. Parecía muy cercana a ti, dijo Isabella, sin poder evitar un toque de acidez en su voz. Se odió por ello, ¿por qué le importaba? Valeria y yo tenemos historia. Mi padre y el suyo querían que nos casáramos. Era una buena fusión para las empresas, dijo él, como si hablara de una transacción de acciones y no de una vida. ¿Y tú querías? Preguntó ella, la curiosidad ganando la batalla a su orgullo. Él tardó un momento en responder. Valeria es conveniente. Pero no despierta nada en mí. Es predecible. La honestidad inesperada la tomó por sorpresa. Llegaron al edificio en silencio. En el ascensor privado que subía al penthouse, la tensión regresó, cargada de una nueva electricidad. Él se paró frente a ella, demasiado cerca en el espacio confinado. Esta noche has hecho bien tu trabajo, admitió, su voz más suave ahora. Cuando anuncié nuestro compromiso, lo hiciste creíble. La sorpresa en tu rostro parecía genuina. Lo era, dijo ella. No me dijiste que ibas a decir eso. Tuve que improvisar. Valeria y tu pintor me obligaron a hacerlo. Ahora toda la ciudad lo sabe. No hay vuelta atrás. Las puertas del ascensor se abrieron, pero ninguno de los dos se movió. Él levantó una mano y rozó su mejilla con el dorso de sus dedos. El contacto fue ligero como una pluma, pero envió un incendio por sus venas. Isabella contuvo el aliento. Sus ojos grises la estaban estudiando, pero esta vez no con frialdad, sino con una intensidad que la hizo temblar. El problema, Isabella, susurró él, su rostro acercándose al de ella, es que cuando te vi al pie de las escaleras esta noche, por un segundo, me olvidé de que todo esto era una actuación. Su aliento olía a whisky caro y a algo que era únicamente él. Y cuando ese tipo te miró, no sentí que estuviera protegiendo la imagen de mi empresa. Sentí que quería romperle la cara por mirar lo que es mío. Isabella debería haberse apartado, debería haberlo abofeteado por su arrogancia posesiva. Pero no lo hizo. Se quedó allí, paralizada por sus palabras, por la confesión no deseada de unos celos que no tenían lugar en su contrato. Sus labios estaban a milímetros de los de ella. El mundo pareció detenerse, el único sonido era el latido de su propio corazón, martilleando contra sus costillas. Estaba a punto de besarla. Y la parte más aterradora era que una parte de ella, una parte traicionera y loca, quería que lo hiciera. Antes de que sus labios se tocaran, el teléfono de Mateo vibró en su bolsillo, rompiendo el hechizo.
Él parpadeó, como si despertara de un trance, y se apartó bruscamente, dejando a Isabella con una sensación de frío y pérdida. Sacó el teléfono y miró la pantalla. Su rostro se endureció. «Es Ricardo Montes», dijo, y el nombre goteó de su lengua como veneno. «Mi mayor competidor. Probablemente llama para felicitarme por mi compromiso. ¡Qué oportuno!». Salió del ascensor para contestar, dejando a Isabella sola, temblando, con el fantasma de un beso que casi sucedió colgando en el aire. La llegada de Javier y Valeria había encendido una chispa, pero la confesión casi brutal de Mateo acababa de echarle gasolina. Se dio cuenta con un terror creciente de que el mayor peligro de este contrato no eran las mentiras ni las apariciones públicas. El mayor peligro era el hombre con el que lo había firmado, y los sentimientos inesperados y turbulentos que estaba empezando a despertar en ella. Su falsa relación estaba a punto de complicarse de una manera que ninguno de los dos había previsto, y el precio de esta actuación podría ser mucho más alto que 6 meses de su vida. Podría costarle el corazón. El teléfono de Mateo seguía vibrando en su mano mientras él le daba la espalda, su cuerpo tenso como un resorte a punto de romperse. «Montes», dijo al contestar, y el nombre sonó como una maldición. Isabella se quedó en el umbral del penthouse, el eco del beso que nunca fue todavía quemando sus labios. Escuchó fragmentos de la conversación, frases cortantes como «eso no es de tu incumbencia», «mantente alejado de mis asuntos» y un final y tajante «no vuelvas a llamarme». Colgó y se quedó quieto por un momento, de espaldas a ella, sus hombros anchos y rígidos. Cuando finalmente se giró, la máscara de frialdad había vuelto a su sitio, pero Isabella ahora podía ver las finas grietas. Vio la furia controlada en sus ojos, una tormenta contenida tras una fachada de acero. «Mi competidor se divierte», dijo con una calma forzada. «Felicidades por nuestro súbito romance». Avanzó hacia el bar y se sirvió un vaso de whisky, bebiéndolo de un solo trago. El gesto era violento, desesperado. Isabella entró por fin al apartamento, sintiéndose una intrusa en esa guerra silenciosa que él libraba consigo mismo y con el mundo. «¿Estás bien?», preguntó, la pregunta saliendo de sus labios antes de que pudiera detenerla, desde cuando se preocupaba por él. Él la miró, sorprendido por su pregunta. Una pequeña sonrisa amarga torció sus labios. «Nunca preguntes eso, Isabella. La respuesta nunca te gustará». Se sirvió otro whisky. «Esta noche ha sido complicada. Demasiadas variables imprevistas. Tu pintor, Valeria, ahora Montes. Este matrimonio de conveniencia se está convirtiendo en un verdadero dolor de cabeza». «Yo no te lo pedí», replicó ella, el resentimiento volviendo a teñir su voz. «Tú me arrastraste a esto». «Sí, lo hice», admitió él, acercándose a ella, invadiendo de nuevo su espacio personal. El olor a whisky se mezclaba ahora con su perfume, una combinación peligrosa. «Y ahora estamos juntos en esto. Valeria intentará separarnos. Tu ex intentará recuperarte. Y Montes intentará usar todo esto para destruirme. Bienvenidos al circo». Sus ojos buscaron los de ella, intensos, inquisitivos. «Así que dime la verdad, ¿todavía sientes algo por él?». La pregunta la golpeó como un puñetazo. Se quedó sin palabras. Parte de ella quería gritarle que no era de su incumbencia, pero la cruda vulnerabilidad que había vislumbrado en sus ojos la detuvo. «Javier es parte de mi pasado», dijo finalmente, eligiendo sus palabras con cuidado. «Rompimos por razones que siguen siendo válidas. Él es un espíritu libre, yo necesito raíces». «Pero la forma en que te miraba», insistió Mateo, su voz un susurro ronco. «No eran los ojos de un hombre que ha seguido adelante». «Tal vez no», admitió Isabella. «Pero yo sí lo he hecho». Era una mentira a medias, pero era la única defensa que tenía. No podía admitir, ni siquiera a sí misma, la punzada de nostalgia que había sentido al ver a Javier. Mateo la estudió por un largo momento, como si pudiera leer cada mentira en su alma. Finalmente, asintió, aunque no parecía convencido. «Bien. Mañana por la mañana, los arquitectos vendrán aquí para discutir los planos de la nueva galería.
Quiero que estés presente. Este es tu sueño, después de todo. Asegúrate de que lo hagan bien. Se dio la vuelta y caminó hacia su habitación sin decir una palabra más, dejándola sola en la inmensidad del salón, más confundida y con el corazón más agitado que nunca. Aquella noche, Isabella apenas durmió, su mente era un campo de batalla entre el rostro herido de Javier y la mirada ardiente y posesiva de Mateo. La mañana llegó demasiado pronto. Se vistió con sencillez, unos pantalones de lino y una blusa blanca, sintiendo la necesidad de aferrarse a su antigua identidad. Cuando llegó a la sala, el aroma del café recién hecho llenaba el aire. Mateo ya estaba allí, de pie junto a los ventanales, vestido con un traje impecable. Sobre la mesa de centro había una selección de pasteles y frutas frescas. Él se giró al sentirla. «Buenos días», dijo, su tono mucho más neutral que la noche anterior. «Pensé que necesitarías algo de energía antes de enfrentarte a los arquitectos. Son intensos». Isabella se sirvió una taza de café, sorprendida por el gesto considerado. «Gracias. No me lo agradezcas. Una galería de arte mediocre no le haría ningún favor a mi imagen», replicó él, pero sus ojos la traicionaron, había una pizca de algo más suave en ellos. Los arquitectos llegaron puntuales, dos hombres de mediana edad con gafas de diseño y una energía nerviosa. Desplegaron los planos sobre la gran mesa y comenzaron a hablar con jerga técnica, dirigiéndose exclusivamente a Mateo. Él los dejó hablar durante unos minutos antes de interrumpirlos. «Están hablando con la persona equivocada», dijo con calma. «Yo solo pongo el dinero. La señora Velasco es la que tiene la visión». Usó el señor Velasco con una naturalidad que le provocó un escalofrío a Isabella. Los arquitectos parpadearon, sorprendidos, y luego giraron toda su atención hacia ella. Al principio, Isabella se sintió intimidada, pero a medida que empezó a hablar de su visión, de la necesidad de espacios abiertos, de luz natural, de paredes que respiraran arte, su pasión tomó el control. Habló durante casi una hora, describiendo cada detalle, cada rincón, cada emoción que quería que la nueva galería evocara. Mateo permaneció en silencio todo el tiempo, observándola. No con la mirada calculadora del empresario, sino con una fascinación genuina. Isabella podía sentir sus ojos sobre ella, y extrañamente, esa mirada no la ponía nerviosa, sino que la envalentonaba. Cuando terminó, uno de los arquitectos, visiblemente impresionado, dijo: «Es brillante. Es una visión poética, señora Velasco. La construiremos exactamente como la ha descrito». Después de que los arquitectos se fueron, un cómodo silencio se instaló entre ellos. «Tenías razón», dijo Mateo finalmente, acercándose a donde ella seguía mirando los planos. «No eras solo la dueña de una tienda. Eres una verdadera artista». El cumplido, tan inesperado y sincero, la desarmó por completo. «Gracias», susurró. «He estado dibujando algunas ideas», añadió, señalando un cuaderno de bocetos que había traído. Él se inclinó sobre la mesa para verlos, su hombro rozando el de ella. El contacto casual fue como una descarga eléctrica. Isabella podía oler su loción de afeitar, una mezcla fresca y masculina de sándalo y cítricos. Era embriagador. «Estas manos», dijo él en voz baja, su mirada fija en los dedos de ella mientras trazaban las líneas en el papel. «Crean cosas hermosas. Mundos enteros en un trozo de papel». Levantó la vista de sus manos a sus ojos, y la intensidad volvió, más fuerte que nunca. «Me pregunto qué otras cosas hermosas podrían crear». La insinuación era tan descarada, tan íntima, que Isabella sintió que le ardían las mejillas. Su corazón se aceleró. Antes de que pudiera pensar en una respuesta ingeniosa, el intercomunicador sonó, la voz de Elena anunciando que tenía un visitante. «Un señor Javier Solano», dijo Elena. El nombre cayó como una piedra en el agua tranquila que se había formado entre ellos. La atmósfera cambió instantáneamente. El calor se disipó, reemplazado por un frío glacial. La mandíbula de Mateo se tensó. «Dile que no está», gruñó. «No, espera», dijo Isabella, poniéndose de pie. El pánico se mezcló con un desafío repentino.
No iba a dejar que él la controlara de esa manera. Está bien, Elena. Hazlo pasar. Se enfrentó a Mateo, cuyos ojos ahora eran dos trozos de hielo. No puedes encerrarme aquí. Javier es mi amigo y tengo derecho a verlo. No mientras vivas bajo mi techo y lleves mi nombre, siseó él. Cada movimiento que hagas me afecta. Este es un matrimonio falso, Mateo, lo olvidas, un acuerdo de negocios. Mi vida personal no estaba en el contrato. ¿Estás segura?, replicó él, dando un paso hacia ella, su cuerpo bloqueando el camino hacia la puerta. En el momento en que aceptaste, toda tu vida se convirtió en parte del contrato. Él es una amenaza para nuestro acuerdo. Su discusión fue interrumpida por la llegada de Javier, que entró en la habitación con una expresión de preocupación en el rostro. Su mirada pasó de Isabella a Mateo, captando la atención al instante. Isabella, ¿estás bien? Te llamé 1000 veces. Estaba preocupado después de la gala. Ignoró a Mateo por completo, acercándose a Isabella y tomándole las manos. El gesto era familiar, reconfortante, y una punzada de culpa atravesó a Isabella al ver el dolor en los ojos de Javier. Estoy bien, Javier. He estado ocupada. Ocupada casándote con él, dijo Javier, finalmente mirando a Mateo con puro desprecio. No lo entiendo, Isa. Este no eres tú. Ese hombre destruyó tu galería y tú, te casas con él, te ha amenazado. El señor Solano, creo que esta es una conversación privada, intervino Mateo, su voz peligrosamente suave. Usted y yo no tenemos nada de qué hablar, Velasco, escupió Javier. Solo me importa ella. Isabella, vámonos de aquí. Ven conmigo. Podemos empezar de nuevo, en cualquier parte del mundo. Lejos de este monstruo. La oferta flotó en el aire, una tentadora promesa de libertad. Por un segundo, Isabella se imaginó lejos de todo, pintando en una pequeña casa junto al mar con Javier. Pero entonces miró a Mateo, que la observaba con una intensidad que le cortaba la respiración. Su expresión era ilegible, pero vio un destello de algo que parecía miedo. La idea era tan absurda que la descartó de inmediato. Javier, aprecio tu preocupación, de verdad, dijo Isabella, soltando suavemente sus manos. Pero esta es mi decisión. Es complicado, pero sé lo que estoy haciendo. No, no lo sabes, insistió Javier, su voz llena de desesperación. Te estás destruyendo a ti misma. Mateo dio un paso adelante, colocándose sutilmente entre Isabella y Javier, un gesto territorial inconfundible. Ya ha oído a la dama, Solano. Es hora de que se vaya. Javier miró el brazo de Mateo, que ahora rozaba protectoramente la espalda de Isabella, y una comprensión amarga amaneció en su rostro. Te ha comprado, susurró, el dolor en su voz era palpable. No solo reconstruyó tu galería, sino que te compró a ti también. Espero que el precio haya valido la pena, Isa. Se dio la vuelta y se fue, el portazo resonando en el silencio tenso. Isabella se quedó allí, temblando. Las palabras de Javier la habían herido profundamente porque, en el fondo, sabía que había una pizca de verdad en ellas. Satisfecho, le espetó a Mateo, girándose para enfrentarlo. ¿Has conseguido ahuyentar a la única persona que se preocupaba de verdad por mí? Me preocupo por ti, dijo Mateo, y las palabras la sorprendieron a ella tanto como a él. Parecía que se le habían escapado sin permiso. Hubo un momento de silencio atónito. Me preocupo por proteger mi inversión, se corrigió rápidamente, pero era demasiado tarde. El desliz estaba ahí. Ese hombre es un riesgo. Representa el pasado, un pasado que la prensa podría desenterrar y usar en nuestra contra. Mantente alejada de él, Isabella. Es una orden. No puedes darme órdenes, gritó ella, la frustración de los últimos días estallando. No eres mi dueño. Mientras seas mi esposa, si lo soy, rugió él, perdiendo el control por primera vez. Dio un paso y la agarró por los brazos, no con fuerza para lastimarla, sino con una urgencia desesperada. No entiendes lo que está en juego. Mis enemigos no dudarán en usarte para llegar a mí. Tu seguridad es mi responsabilidad ahora.
Y no voy a permitir que ese pintor bohemio la ponga en peligro. Estaban pecho contra pecho, la furia y una corriente subterránea de algo más salvaje vibrando entre ellos. Sus rostros estaban a centímetros de distancia, sus alientos mezclándose. Te odio, susurró Isabella, pero la palabra carecía de convicción. No, no me odias, susurró él de vuelta, sus ojos grises buscando algo en los de ella. Me deseas tanto como yo te deseo a ti. Y te asusta. Te asusta tanto como a mí. Y entonces la besó. No fue como el beso que casi compartieron en el ascensor. Esto no fue tentativo. Fue un beso de pura posesión, de furia y de una pasión reprimida que finalmente había explotado. Sus labios fueron duros, exigentes, y por un momento Isabella luchó, empujando su pecho. Pero entonces, algo dentro de ella se rompió, un dique de contención que había estado aguantando demasiada presión. Dejó de luchar y le devolvió el beso con la misma ferocidad. Sus manos subieron a su cuello, enredándose en su cabello, mientras sus brazos la rodeaban, aplastándola contra su cuerpo. El beso se profundizó, pasando de la ira al hambre. Era un beso que lo borraba todo, el contrato, a Javier, a Valeria, las ruinas de su galería. En ese momento, solo eran un hombre y una mujer, consumidos por una atracción que desafiaba toda lógica. Cuando finalmente se separaron, jadeando, se quedaron mirándose, aturdidos. La bofetada fue instintiva, un reflejo de su confusión y su orgullo herido. El sonido restalló en la habitación silenciosa. Mateo se tocó la mejilla, donde una marca roja empezaba a florecer. Pero no parecía enojado. Una extraña sonrisa tiró de la comisura de sus labios. Supongo que me lo merecía, dijo en voz baja. Isabella retrocedió, horrorizada por lo que había hecho y, peor aún, por lo que había sentido. No vuelvas a tocarme, dijo, su voz temblorosa. Se dio la vuelta y corrió hacia su habitación, encerrándose con llave. Se apoyó contra la puerta, su cuerpo temblando, sus labios todavía ardiendo por el beso. Odió a Mateo Velasco con cada fibra de su ser, pero lo que realmente la aterrorizaba era que, por primera vez, también empezaba a odiarse a sí misma por la forma en que su cuerpo y su corazón habían respondido a él. La semana siguiente fue una tregua incómoda. Se evitaban deliberadamente, comunicándose a través de Elena o de notas cortas. Isabella se sumergió en el trabajo de la galería, manteniendo reuniones por videoconferencia y revisando los planos con los arquitectos, encontrando en el trabajo un escape de la tormenta emocional de su vida personal. Mateo pasaba la mayor parte del tiempo en su oficina, y cuando estaba en casa, se encerraba en su estudio. Pero la tensión seguía ahí, en el aire, cada vez que se cruzaban en un pasillo. El recuerdo de aquel beso era un fantasma entre ellos. Un sábado por la tarde, Isabella estaba en la biblioteca, investigando a nuevos artistas cuando Valeria apareció en la puerta sin anunciarse. Parecía que Elena le había dado el día libre y Valeria había aprovechado para entrar. Llevaba un vestido ajustado y una sonrisa de depredadora. Así que este es el pequeño ratón que mi Mateo ha recogido de la calle, dijo Valeria, su voz goteando veneno mientras inspeccionaba la habitación y a Isabella con igual desdén. No sé qué estás haciendo aquí, Valeria, respondió Isabella, cerrando su portátil y levantándose para enfrentarla. Vengo a darte una advertencia. Mateo puede estar jugando a este jueguito de la Cenicienta por ahora, para calmar a la prensa, pero no te engañes, querida. Él es mío. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Una vez que este escándalo se calme, te desechará como basura. Se acercó a Isabella, invadiendo su espacio. Eres un contrato a corto plazo. Yo soy una inversión de por vida. No te interpongas en mi camino. Si estás tan segura de él, ¿por qué venir a amenazarme?, replicó Isabella, sorprendida por su propia calma. Porque no me gusta compartir mis juguetes. Y no soporto la idea de que alguien como tú esté tocando lo que es mío, siseó Valeria. Créeme, sé exactamente de qué se trata esto. No tengo ninguna ilusión sobre Mateo y yo, dijo Isabella, con una convicción que no sentía. Así que puedes ahorrarte tus amenazas. Ya veremos, dijo Valeria con una sonrisa cruel.
Veremos cuánto duras cuando Mateo se dé cuenta de que has traído tus problemas del arroyo a su palacio. Te investigué, Isabella Ríos. Tu pasado, tus deudas, tu encantador exnovio el artista muerto de hambre. Es todo tan patético. Y haré que Mateo lo vea. Valeria se fue, dejando a Isabella con un nudo de ansiedad en el estómago. No era Valeria misma lo que la asustaba, sino la verdad en sus palabras. Ella era temporal. Una solución a un problema. Esa noche, la llamada llegó tarde. Era el capataz de la obra de la nueva galería. Sonaba aterrorizado. Señorita Ríos, tiene que venir. Algo terrible ha pasado. Isabella encontró a Mateo en el salón, a punto de salir. Él la miró, notando su expresión de pánico. ¿Qué pasa? La galería, dijo ella, su voz apenas un susurro. Ha habido un accidente. Fueron en el coche de Mateo, a toda velocidad por las calles vacías de la noche. Cuando llegaron, el lugar estaba acordonado por la policía y había varias ambulancias. Una sección de la estructura recién levantada se había derrumbado. Hubo varios heridos, algunos de ellos graves. Mientras Isabella miraba con horror la escena, que le recordaba demasiado a la destrucción de su primera galería, el jefe de bomberos se acercó a Mateo. No fue un accidente, señor Velasco, dijo el hombre, con el rostro cubierto de hollín. Mis hombres encontraron evidencia de sabotaje. Los soportes de acero estructural fueron cortados deliberadamente. Los ojos de Mateo buscaron los de Isabella en la oscuridad, iluminados por las luces intermitentes de las sirenas. Su expresión era dura, letal. Montes, fue la única palabra que dijo, un gruñido lleno de rabia. Se acercó a Isabella y la tomó del brazo. Te dije que mis enemigos te usarían. Esto no iba dirigido a mí. Esto era para hacerte daño a ti. Para llegar a mí a través de ti. En ese momento, bajo las luces de la catástrofe, Isabella se dio cuenta de la terrible verdad. Ya no era un juego de negocios. Las amenazas eran reales y ella, la pieza central de este matrimonio falso, era ahora el objetivo principal. El peligro ya no era solo para su corazón, ahora era para su vida. Y el hombre a su lado, cuyo agarre en su brazo era ferozmente protector, podría ser su única salvación o su destrucción final. El olor a polvo, a metal retorcido y a tragedia inminente era demasiado familiar. Isabella sintió como el suelo se abría bajo sus pies por segunda vez en pocos meses, la náusea subiendo por su garganta. El agarre de Mateo en su brazo era lo único que la mantenía anclada a la realidad, una realidad que se había convertido en una pesadilla. Vio a los paramédicos llevando a un hombre en una camilla, su pierna en un ángulo antinatural, y su corazón se encogió. Eran trabajadores inocentes, atrapados en una guerra que no era suya. Esto es mi culpa, susurró ella, el horror reflejado en sus ojos mientras miraba los escombros de lo que debía ser su renacimiento. No, esto es culpa mía, replicó Mateo, su voz un murmullo helado de furia contenida. Sus ojos grises barrieron la escena con una precisión letal, no como un empresario preocupado por sus pérdidas, sino como un general evaluando un campo de batalla. Subestimé hasta donde llegaría Ricardo para desestabilizarme. Pensé que se limitaría al mercado de valores, a robar clientes. No a poner vidas en peligro. Soltó su brazo y caminó hacia su jefe de seguridad, un hombre corpulento llamado Marco, que ya estaba hablando con la policía. Isabella lo observó, viendo a un hombre completamente diferente al que conocía. El magnate frío y calculador había desaparecido, reemplazado por algo más primitivo, más peligroso. La forma en que se movía, la manera en que su cuerpo irradiaba una autoridad implacable, era a la vez aterradora e increíblemente tranquilizadora. Se sintió, para su propia sorpresa, protegida. Regresó a su lado unos minutos después. Marco se encargará. Van a revisar todas las cámaras de seguridad de la zona y a interrogar a todo el personal. Encontraremos al responsable. La llevó de vuelta al coche, apartándola suavemente del caos. Dentro del vehículo, el silencio era ensordecedor. Isabella temblaba, no de frío, sino del shock residual. Mateo encendió el coche pero no se movió. Se quitó el saco,
lo drapeó sobre los hombros de ella y subió la calefacción. El tejido aún conservaba el calor de su cuerpo y olía a él, una mezcla de confianza y poder que, por una vez, la reconfortaba. Él sabía que la galería era importante para ti, dijo Mateo, rompiendo el silencio, sus manos apretando el volante. Sabía que atacarla era la forma más rápida de herirme, a través de ti. ¿Por qué tanto odio?, preguntó ella, la voz apenas audible. Ricardo Montes y yo crecimos juntos. Nuestros padres eran socios. Íbamos a heredar el imperio juntos, explicó, su mirada perdida en la noche. Pero yo era mejor. Más ambicioso, más astuto. Mi padre vio eso y me eligió a mí para dirigir la compañía. El padre de Ricardo no pudo soportarlo, vendió su parte y se retiró. Ricardo nunca me perdonó. Ha pasado los últimos 10 años intentando construir su propia empresa con el único propósito de destruirme. La confesión la dejó sin aliento. Le estaba mostrando una parte de su historia, una herida que claramente aún supuraba. Siento que estés atrapada en medio de esto, dijo él, girando su cabeza para mirarla. La dureza en sus ojos se había suavizado, reemplazada por una genuina preocupación. ¿Te vas a rendir?, preguntó ella, una parte de ella esperando que dijera que sí, que todo acabaría. Rendirme no está en mi vocabulario, Isabella, respondió él, con una determinación de acero. Mañana por la mañana, un nuevo equipo estará aquí. Doblaré la seguridad. Reconstruiremos esto más rápido y más fuerte. Nadie, y menos Ricardo Montes, va a destruir lo que es nuestro. La palabra nuestro colgó entre ellos, cargada de un significado que iba mucho más allá de un contrato de negocios. Cuando llegaron al penthouse, él la guió directamente a la cocina, la sentó en un taburete alto y, para su completo asombro, empezó a preparar un té. Se movía por la cocina con una eficiencia silenciosa, sus movimientos precisos y económicos. Le entregó la taza humeante, sus dedos rozando los de ella. La calidez del contacto se extendió por todo su brazo. Bebe. Te ayudará a calmar los nervios. Se apoyó en la encimera frente a ella, observándola mientras sostenía la taza con manos temblorosas. Esta noche, no quiero que duermas sola, dijo, su voz era grave. Puedes dormir en mi habitación. Yo dormiré en el sofá. La oferta la descolocó. ¿Estoy bien? No tienes que. No fue una pregunta, Isabella, la interrumpió, pero su tono no era de orden, sino de una súplica disfrazada. Necesito saber que estás a salvo. Después de lo de esta noche, no puedo arriesgarme. Isabella lo miró, y por primera vez vio más allá de la arrogancia y el control. Vio una grieta en su armadura, una vulnerabilidad que revelaba un profundo sentido de la responsabilidad y culpa. Asintió en silencio, demasiado agotada y conmocionada para discutir. Su dormitorio era como el resto del apartamento, grande, minimalista y dominado por tonos de gris y negro. Pero había detalles personales que no había visto en ningún otro lugar, una pila de novelas de misterio en la mesita de noche, una vieja fotografía enmarcada en plata de él con una pareja mayor que debían ser sus padres. Todos sonriendo genuinamente. La hacía sentir como si estuviera invadiendo un espacio sagrado. Él le trajo una camiseta de algodón suave y unos pantalones de pijama que le quedaban enormes. Espero que te sirvan. Cuando ella salió del baño, él ya había preparado la cama, retirando la pesada colcha y ahuecando las almohadas. El gesto era tan inesperadamente doméstico, tan tierno, que Isabella sintió un nudo en la garganta. Se metió en la cama, que olía sutilmente a él, a limpio y a noche. La envolvió una extraña sensación de seguridad. Mateo la arropó, sus manos deteniéndose por un momento en sus hombros. Intenta dormir, susurró. Apagó la luz principal, dejando solo una pequeña lámpara de lectura encendida, y se dirigió al sofá de la esquina de la habitación. No, espera, dijo ella antes de que se sentara. ¿Puedes quedarte aquí? En la cama. Las palabras salieron atropelladamente, impulsadas por un miedo primario a la soledad y la oscuridad, un miedo que no había sentido desde que era niña. Esta cama es enorme. Apenas notaré que estás aquí.
Él se quedó inmóvil por un momento, sorprendido. Luego, sin decir una palabra, rodeó la cama y se deslizó bajo las sábanas al otro lado, manteniendo una distancia respetuosa entre ellos. Yacían en silencio en la penumbra, cada uno dolorosamente consciente del otro. Mateo, susurró ella en la oscuridad. Sí. ¿Tienes miedo alguna vez? La pregunta pareció flotar en el aire durante una eternidad. Pensó que no le respondería. Todos los días, dijo él finalmente, su voz era un murmullo bajo y ronco. Tengo miedo de fallar. De no estar a la altura del legado de mi padre. Y esta noche, tuve miedo por ti. La confesión era tan cruda, tan honesta, que a Isabella le dolió el corazón. Sin pensar, se giró hacia él y, en la oscuridad, buscó su mano. Sus dedos se entrelazaron, un simple contacto que era más íntimo que el beso de fuego que habían compartido. Sintió el pulso de él, fuerte y constante bajo su pulgar. Con su mano en la de él, y el sonido rítmico de su respiración llenando el silencio, Isabella finalmente se sintió lo suficientemente segura como para cerrar los ojos y dejarse llevar por el sueño. A la mañana siguiente, Isabella despertó lentamente, envuelta en un capullo de calor. Por un momento, no supo dónde estaba. Se sentía segura, en paz, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Entonces lo sintió. Un brazo pesado y musculoso rodeaba su cintura, y su espalda estaba pegada a un pecho firme y cálido. Su mano todavía estaba entrelazada con la de Mateo, y en algún momento de la noche, se habían acercado hasta que sus cuerpos se encajaban como dos piezas de un rompecabezas. Se quedó completamente quieta, su corazón latiendo con fuerza. Podía sentir la respiración lenta y profunda de él en su nuca. Con cuidado, giró un poco la cabeza para mirarlo. Estaba profundamente dormido, su rostro relajado, despojado de su habitual máscara de control. Las líneas de tensión alrededor de su boca habían desaparecido, y una de sus rebeldes mechas negras le caía sobre la frente. En ese estado de vulnerabilidad, parecía más joven, casi un extraño. Y era, sin lugar a dudas, devastadoramente guapo. Una necesidad abrumadora de tocarlo, de apartar ese mechón de su frente, la invadió. Justo cuando iba a levantar la mano, los ojos de él se abrieron. Sus miradas se encontraron en la quietud de la mañana. No hubo sorpresa ni sobresalto, solo un reconocimiento silencioso. Sus ojos grises, normalmente fríos, estaban ahora nublados por el sueño y eran de un color cálido, como una tormenta de verano. La mano que sostenía la suya se apretó suavemente. Su otro brazo, el que rodeaba su cintura, la atrajo un poco más cerca, eliminando el último vestigio de espacio entre ellos. Buenos días, su voz era un murmullo ronco, íntimo, que vibró a través de ella. Buenos días, respondió ella en un susurro, incapaz de apartar la mirada. Él levantó su mano libre y, con una ternura que la dejó sin aliento, apartó un mechón de cabello del rostro de ella, sus dedos rozando su piel. Dormiste, dijo él, como si fuera una maravilla. Finalmente te relajaste. Tú también, dijo ella. Estabas aquí. Me sentía segura. La admisión flotó entre ellos, simple y verdadera. En ese momento, despojados de sus roles, de su contrato y de sus batallas, eran solo un hombre y una mujer que habían encontrado consuelo el uno en el otro en la oscuridad. Él se inclinó lentamente, su intención era clara en sus ojos. Esta vez no había ira ni posesión, solo una ternura que la desarmaba. Ella no se apartó. Esperó, su corazón un tambor salvaje en su pecho. El beso fue suave, exploratorio. Un roce de labios que preguntaba, no exigía. Ella respondió, abriendo sus labios ligeramente, invitándolo a entrar. El beso se profundizó, convirtiéndose en algo dulce y desesperado a la vez, una conversación sin palabras sobre el miedo de la noche anterior y el consuelo de la mañana. Sus manos se movieron, una enredándose en su cabello, la otra trazando la línea de su mandíbula. El brazo de él la rodeó con más fuerza, su mano deslizándose por la curva de su espalda. Era embriagador, adictivo. Y terriblemente peligroso. Fue ella quien rompió el beso,
apartándose suavemente, su frente apoyada en la de él, ambos respirando agitadamente. Mateo, no podemos, susurró, aunque cada fibra de su ser gritaba lo contrario. Lo sé, dijo él, su voz ronca de deseo. Pero no la soltó. ¿Y por qué no?, añadió casi para sí mismo. Porque nada de esto es real. Somos un acuerdo de negocios, un contrato de 6 meses. Las palabras sonaban huecas incluso para sus propios oídos. Lo que acababa de suceder entre ellos se sentía más real que cualquier cosa en su vida. Isabella, comenzó él, pero fue interrumpido por el sonido de su teléfono sonando en la mesita de noche. El mundo exterior se inmiscuía, rompiendo la burbuja mágica que habían creado. Él suspiró con frustración y se estiró para cogerlo. Miró la pantalla y su rostro se ensombreció de nuevo. Es Marco, dijo, y la intimidad se evaporó, reemplazada por la dura realidad. Se levantó de la cama, dándole la espalda mientras contestaba. Isabella se sintió repentinamente fría y expuesta sin el calor de su cuerpo junto al suyo. Se sentó en la cama, abrazando sus rodillas, mientras lo escuchaba hablar en voz baja y cortante. Colgó el teléfono y se giró hacia ella, completamente transformado de nuevo en el empresario. ¿Tienen algo? Un video de una cámara de seguridad de la calle. Muestra a un hombre entrando en la obra horas antes del derrumbe. No pueden identificarlo, llevaba gorra y miraba al suelo. Pero hay algo más. Hizo una pausa. También vieron el coche de Valeria merodeando por la zona 1 hora antes. Marco la interrogó esta mañana. Ella niega tener nada que ver, por supuesto. Dice que estaba visitando a una amiga en el barrio. No puedo creer que Valeria, empezó Isabella. No lo sé. Podría ser una coincidencia. O podría estar trabajando con Montes para deshacerse de ti, dijo Mateo, su voz llena de veneno. O podría haber actuado sola. Nunca ha sido muy sutil en sus afectos. Se vistió rápidamente, moviéndose con una urgencia renovada. Tengo que ir a la oficina. No salgas de aquí por ningún motivo, ¿entendido? He duplicado la seguridad del edificio. Estás más segura aquí que en cualquier otro lugar. Se detuvo frente a ella antes de irse. La miró, sus ojos escrutando su rostro como si quisiera memorizarlo. Sobre lo de esta mañana, empezó. No hablemos de eso ahora, lo interrumpió ella, asustada de lo que pudiera decir, asustada de lo que ella misma sentía. Él asintió, aunque parecía decepcionado. Ten cuidado, Mateo. Siempre lo tengo. Y con eso, se fue. Isabella se quedó sola en la enorme habitación, el aroma de él todavía impregnado en las sábanas. Se tocó los labios, que aún hormigueaban por su beso. La situación era ahora 1000 veces más complicada. Ya no solo tenía que lidiar con un matrimonio falso, con un exnovio dolido, con una rival celosa y con un competidor psicópata. Ahora también tenía que lidiar con sus propios sentimientos, una marea creciente de afecto y deseo por el hombre que se suponía que debía odiar, el hombre que la había comprado pero que, de alguna manera, también la había protegido y despertado partes de ella que pensaba que estaban muertas. Un par de horas después, sintiéndose prisionera en su jaula dorada, Isabella estaba intentando dibujar en su cuaderno cuando su teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudó, pero contestó. Isabella Ríos, ¿verdad?, dijo una voz masculina que no reconoció. La nueva prometida de Mateo Velasco. Sí, ¿quién habla? Eso no importa. Solo quiero darte un consejo amistoso. Estás nadando con tiburones, y tú no eres más que un pececito. Aléjate de Velasco antes de que sea demasiado tarde. Él no es el hombre que crees que es. Pregúntale por el proyecto San Miguel. Pregúntale qué pasó realmente con la familia Alarcón. No sé de qué me habla. Oh, yo creo que sí. Búscalo. Si eres la mitad de inteligente de lo que pareces, sabrás qué hacer. Considera esto tu única advertencia. La llamada se cortó. Isabella se quedó con el teléfono en la mano, un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Proyecto San Miguel? ¿Familia Alarcón? Los nombres no le sonaban de nada.
La curiosidad, mezclada con una dosis saludable de miedo, la consumió. Fue al estudio de Mateo, un lugar que siempre había evitado por considerarlo su santuario. Era una habitación imponente, con estanterías llenas de archivos y un gran escritorio con varias pantallas de ordenador. Usando su instinto y una búsqueda rápida en Google, no tardó en encontrar lo que buscaba. Proyecto San Miguel era un enorme desarrollo inmobiliario que Industrias Velasco había completado hacía 5 años. Un complejo de lujo construido sobre lo que antes era un antiguo barrio de clase trabajadora. El proyecto había sido controvertido, plagado de protestas de los residentes que estaban siendo desplazados. Y entonces encontró el apellido. La familia Alarcón. Habían sido los líderes de la resistencia comunitaria, negándose a vender su pequeña casa, la última propiedad que impedía a Velasco completar el terreno. Habían luchado en los tribunales, y habían perdido. Pero un artículo de un pequeño periódico local de la época contaba una historia más oscura. Hablaba de un incendio accidental que había destruido la casa de los Alarcón en medio de la noche, semanas después de perder la apelación final. La familia había salido ilesa, pero habían perdido todo. El artículo insinuaba un juego sucio, pero nunca se demostró nada. El patriarca, un hombre llamado Miguel Alarcón, el mismo nombre del proyecto, fue citado diciendo: «Nos quitaron todo. Velasco construyó su palacio sobre nuestras cenizas. Algún día pagará por ello». La sangre de Isabella se heló. El proyecto no se llamaba San Miguel por un santo, sino por el hombre cuya vida habían arruinado. Justo en ese momento, Mateo entró en el estudio. Se detuvo en seco al verla allí, en su escritorio, con los artículos sobre los Alarcón en la pantalla. La expresión de su rostro pasó del cansancio a la alarma y luego a una fría furia. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, su voz peligrosamente baja. Isabella se levantó, sintiendo que el suelo bajo sus pies volvía a tambalearse. Lo señaló en la pantalla. «¿Quiénes son los Alarcón, Mateo? ¿Qué les hiciste?». Sus ojos grises se convirtieron en hielo puro. «No es asunto tuyo. Sal de mi estudio. Ahora». «¿Me llamaron? Alguien me advirtió sobre ti. Me dijeron que preguntara por esto». «¿Prendiste fuego a su casa, Mateo? ¿Hiciste eso para conseguir este terreno?». La acusación quedó suspendida en el aire, fea y venenosa. La cara de él se transformó en una máscara de dolor y rabia que nunca antes había visto. Avanzó hacia ella y la agarró por los brazos, sus dedos apretando con fuerza esta vez. «Nunca», rugió, su rostro a centímetros del de ella. «Nunca haría daño a personas inocentes. Esa es la diferencia entre Ricardo y yo». «Entonces explícamelo. Porque lo que estoy leyendo aquí, lo que tu misterioso amigo me dice por teléfono». «No era tu amigo», la sacudió ligeramente. «Era Ricardo Montes, jugando con tu mente. ¿No lo ves? Está intentando ponerte en mi contra, sembrar la duda entre nosotros porque sabe que te estás volviendo importante para mí». La confesión la golpeó más fuerte que cualquier bofetada. Él se dio cuenta de lo que había dicho y la soltó como si se hubiera quemado. Se pasó una mano por el cabello, dándole la espalda. «El incendio fue real», dijo con voz ahogada. «Pero yo no lo empecé. Lo hizo mi padre». Isabella se quedó de piedra. Él estaba desesperado por cerrar el trato, el proyecto se estaba retrasando, perdiendo millones cada día. Estaba enfermo, no pensaba con claridad. Contrató a alguien para asustarlos. Pero el fuego se salió de control. Nadie debía salir herido. Cuando me enteré de lo que había hecho, fue el peor día de mi vida. Pagué a los Alarcón 10 veces el valor de su propiedad, en secreto. Les compré una casa nueva en otra ciudad, pagué la educación de sus hijos. Hice todo lo que pude para enmendar el pecado de mi padre. El mundo nunca supo la verdad. Encubrí todo para proteger su nombre. Murió 6 meses después. El silencio en la habitación era absoluto. Isabella miraba la espalda ancha y tensa de Mateo, y su corazón se rompió por él. El monstruo que había construido en su mente se desmoronó, revelando a un hombre que había cargado con el peso de los pecados de su padre durante años.
Él se giró para enfrentarla, su rostro una máscara de tormento. Ahora lo sabes, dijo con amargura. Sabes la clase de familia que somos. Mi imperio está construido sobre una mentira. Ahora entiendo si quieres irte. Puedo rescindir el contrato. Estás libre, Isabella. Y con esas palabras, el mundo de Isabella se puso patas arriba. Le ofreció la salida que una parte de ella había anhelado desde el principio. Podía marcharse, coger el dinero de la reconstrucción de la galería y no volver a mirar atrás. Podía volver a su vida sencilla, lejos de sabotajes, mentiras y besos complicados. Pero al mirar al hombre roto que tenía delante, se dio cuenta de una verdad aterradora. No quería irse. Se acercó a él lentamente, hasta que estuvo tan cerca que pudo ver el dolor en las profundidades de sus ojos grises. Y entonces, hizo lo único que su corazón le decía que hiciera. Levantó la mano, no para golpearlo, sino para acariciar suavemente la mejilla que una vez había abofeteado. No voy a ninguna parte, susurró. Y lo besó. Esta vez, fue ella quien lo inició, un beso lleno no de pasión o ira, sino de una profunda y abrumadora compasión. Fue un beso de aceptación, un perdón por pecados que no eran suyos. Al principio, él se quedó rígido de sorpresa, pero luego se derritió en el beso, sus brazos rodeándola y atrayéndola hacia él como si fuera un hombre que se ahoga y ella su único salvavidas. En ese beso, en el santuario de su estudio lleno de secretos oscuros, el contrato se quemó hasta convertirse en cenizas, dejando solo una verdad innegable. Estaban perdidos, complicados, y de alguna manera, se habían enamorado. Y Ricardo Montes, al intentar separarlos, lo único que había conseguido era unirlos para siempre. El beso que ella le ofreció fue un bálsamo en una herida de décadas. No era un beso de pasión ardiente, sino de algo mucho más profundo, aceptación. Mateo se aferró a ella, inhalando su aroma a lilas y pintura al óleo, una mezcla que se había convertido en su adicción secreta. Era el olor de la calma en medio de su tormenta. Cuando finalmente se separaron, él mantuvo su frente pegada a la de ella, sus ojos grises, por una vez, completamente desnudos de defensas. Me ofreciste una salida, susurró él, su voz quebrada. Nadie lo había hecho antes. Todo el mundo siempre quiere algo de mí, de mi nombre, de mi dinero. Tú eres la primera persona que me mira y no ve a un imperio, sino a un hombre. Veo a un hombre que ha cargado con un peso que no le correspondía, respondió ella, sus pulgares acariciando suavemente su rostro tenso. Veo a un hombre que protege a los suyos con una ferocidad que me deja sin aliento. Y Mateo, te guste o no, creo que ahora soy una de los tuyos. Una sonrisa lenta, genuina y devastadora se dibujó en los labios de Mateo. Era la primera vez que Isabella lo veía sonreír así, una sonrisa que le llegaba a los ojos, iluminándolos desde dentro y borrando años de cinismo. Eso espero, Isabella. Porque después de esta noche, después de esto, no pienso dejarte ir. ¿Contrato o no contrato? Él la levantó en brazos con una facilidad que la sorprendió, y ella rodeó su cuello con los brazos sin dudarlo. Él la llevó fuera del estudio, el lugar de sus peores fantasmas, y la condujo a su dormitorio, que ahora se sentía como un santuario. La depositó suavemente en la cama y se cernió sobre ella, su cuerpo una silueta poderosa contra la luz tenue que entraba por la ventana. Quédate conmigo esta noche, le dijo él, no como una orden, sino como la petición más vulnerable que le había oído hacer. No como parte del trato, no por seguridad. Quédate porque te quiero aquí, conmigo. Ya te lo dije, susurró ella, acercando su rostro al de él. No voy a ninguna parte. Y esa noche, su matrimonio de conveniencia se consumó de la manera más inconveniente y real posible. Sus cuerpos hablaron un lenguaje que sus corazones ya habían empezado a entender. Fue una exploración lenta y tierna al principio, cada caricia, cada beso, un descubrimiento. Él la adoraba con una reverencia que la hacía temblar, como si fuera la obra de arte más preciada que jamás hubiera poseído. Y ella le respondió con una pasión cruda, despojándolo de su control, enseñándole a rendirse al sentimiento. Se amaron con la desesperación de dos almas que habían encontrado su refugio en medio de una guerra,
borrando las mentiras y el dolor con cada contacto. Más tarde, yacían enredados entre las sábanas, la luz de la luna bañando la habitación. Isabella trazaba círculos ociosos en el pecho de Mateo, sintiendo el latido constante de su corazón bajo su palma. «Sabes», dijo ella en voz baja, «esto es un problema». Mateo se rió, un sonido grave y cálido que vibró a través de ella. «Ah, sí. A mí me parece la solución a todos mis problemas». La atrajo más cerca, besando su frente. «No hablo de esto», dijo ella, sonriendo. «Hablo de Ricardo Montes. Sabe que no pudo separarnos con tus secretos. Ahora estará más desesperado. Y más peligroso». El cuerpo de Mateo se tensó al oír el nombre. «Tienes razón. A partir de mañana, pasamos a la ofensiva. He sido reactivo durante demasiado tiempo. Es hora de que Ricardo recuerde por qué mi padre me eligió a mí para dirigir esta empresa. Voy a desmantelar su vida, pieza por pieza, hasta que no tenga poder para hacerle daño ni a una mosca». La frialdad letal había vuelto a su voz, pero esta vez, Isabella entendió su origen. No era crueldad, era protección. «¿Qué vas a hacer?», preguntó ella. «Tengo a mis mejores investigadores revisando cada acuerdo, cada contrato, cada movimiento financiero que ha hecho en los últimos 10 años. Es descuidado, impulsivo. Tiene que haber dejado un rastro. Y cuando lo encuentre, lo aplastaré». «¿Y Valeria, qué pasa con ella?». «Voy a hablar con ella mañana», dijo Mateo con firmeza. «Necesito saber si es una aliada de Montes o simplemente una idiota celosa. De cualquier manera, su papel en esta historia termina ahora». Se quedaron en silencio por un momento. «¿Tienes miedo?», le preguntó él, su voz de nuevo suave. «No», respondió ella con una sorprendente certeza. «No cuando estoy contigo». A la mañana siguiente, se despertaron con el sol. Por primera vez, compartieron un desayuno que no estuvo marcado por el silencio tenso. Rieron, hablaron, se tocaron con la familiaridad de los amantes. Mateo la miraba como si estuviera viendo salir el sol por primera vez, y ella se sintió hermosa bajo su mirada. Fiel a su palabra, Mateo se fue a la oficina con un propósito renovado. Antes de irse, la besó profundamente. «Marco y 2 hombres más estarán fuera del edificio. Y Elena no se separará de ti. No corras ningún riesgo, por favor. Llámame por cualquier cosa. Ten cuidado tú también», le dijo ella, apretando su mano. «Montes es como un animal acorralado ahora». «Los animales acorralados cometen errores», replicó él antes de irse. Isabella pasó la mañana con Elena, ayudándola a preparar galletas en la cocina, una actividad tan normal que parecía surrealista. Elena la observaba con una sonrisa comprensiva. «El señor Mateo parece más ligero», comentó la ama de llaves. «Hacía años que no lo veía así. Usted es buena para él, niña». Justo entonces, el intercomunicador sonó. Era Javier. El corazón de Isabella dio un vuelco. Le pidió a Elena que lo dejara subir, sintiendo que le debía un cierre adecuado. Cuando Javier entró, la miró de una manera diferente. Ya no había ira en sus ojos, solo una tristeza resignada. «He venido a despedirme», dijo. «Me han ofrecido una residencia artística en Italia. He decidido aceptarla. Necesito un nuevo comienzo». «Javier, me alegro mucho por ti», dijo Isabella sinceramente. «Te lo mereces». «Vine a decir otra cosa también», continuó, metiendo las manos en los bolsillos. «Te vi el otro día en las noticias, en el lugar de la construcción derrumbada. Vi la forma en que él te protegía, la forma en que lo mirabas. No era miedo. Era confianza. Me equivoqué, Isabella. Fui un tonto egoísta al pensar que podía arrancarte de tu vida. Espero que seas feliz». Las lágrimas asomaron a los ojos de Isabella. Se acercó y lo abrazó con fuerza. «También te deseo toda la felicidad del mundo, Javier. Gracias por todo». Cuando él se fue, sintió como si la última puerta de su pasado se hubiera cerrado suavemente detrás de él. Ahora solo había futuro. Un futuro incierto y peligroso,
pero uno que quería enfrentar. Mientras tanto, Mateo se había encontrado con Valeria en una cafetería neutral. Ella llegó con una actitud desafiante, pero se marchitó bajo la mirada helada de Mateo. Mi coche fue visto cerca de la obra antes del sabotaje, Valeria, dijo él sin rodeos. Dime por qué. Valeria palideció. Yo, solo pasé por allí. Quería ver la ridícula galería que te estaba construyendo. No tuve nada que ver con lo que pasó, Mateo, te lo juro. ¿Has estado en contacto con Ricardo Montes? Ella dudó por un segundo, lo suficiente para que él supiera la respuesta. Me llamó, admitió en voz baja. Me dijo que ustedes dos no eran reales, que era todo un truco publicitario. Me dijo que si lo ayudaba a exponerlos, tú volverías a mí. La ingenuidad y la desesperación en su voz eran patéticas. Mateo sintió un atisbo de lástima por ella. Montes te usó, Valeria. Puso vidas en peligro, y casi te convierte en su cómplice. Quiero que te alejes. De mí, de Isabella, de mi empresa. Olvida mi nombre, olvida que existo. Si vuelvo a oír que te has acercado a nosotros, me aseguraré de que tu padre sepa que su hija estaba dispuesta a asociarse con un criminal solo para satisfacer un capricho, ¿está claro? Valeria asintió, con lágrimas en los ojos, y se marchó apresuradamente. Otra pieza del tablero había sido eliminada. La llamada de su investigador llegó por la tarde. Lo tenemos, señor Velasco. Montes ha estado utilizando empresas fantasma para blanquear dinero en sus proyectos en el extranjero. Y el rastro conduce directamente al incendio de la casa de los Alarcón. Uno de los hombres que su padre contrató, trabaja para Montes ahora. Es la prueba que conecta a Montes no solo con el sabotaje, sino también con el chantaje a su familia durante años. Mateo sintió una oleada de furia helada. Montes no solo había sido su rival, sino que había estado usando el peor pecado de su padre para torturarlo en silencio. Envíamelo todo. Voy a la policía. Un momento, señor, dijo el investigador. ¿Hay algo más? En la vigilancia de Montes, hemos visto que ha estado reuniéndose con un hombre, un antiguo trabajador de la construcción despedido del proyecto de la galería. Un hombre que se quejaba de que le habían pagado menos de lo que le correspondía. El estómago de Mateo se contrajo con un mal presentimiento. Era una trampa. Montes no era tan estúpido como para dejar un rastro tan obvio a menos que quisiera que lo encontrara. Era una distracción. Intentó llamar a Isabella, pero su teléfono fue directamente al buzón de voz. Un pánico frío se apoderó de él. Llamó a Marco. ¿Dónde está Isabella? Está aquí, señor. Con Elena. Han estado horneando. Ponla al teléfono. Ahora. Hubo una pausa. Señor, no está en la cocina. Elena dice que subió a la terraza a tomar un poco de aire hace 10 minutos. El corazón de Mateo se detuvo. Suban ahora. Mientras tanto, en la terraza del ático, Isabella disfrutaba del sol de la tarde. El teléfono se le había quedado sin batería, pero no le importaba. Se sentía en paz. Oyó abrirse la puerta de la terraza, pensando que era Elena. Pero no lo era. Un hombre corpulento y de aspecto desaliñado estaba allí, mirándola. Lo reconoció vagamente de los primeros días de la construcción. Disculpa, creo que te has equivocado de piso, dijo ella, poniéndose de pie lentamente. No, señorita. Me enviaron a buscarla. Hay un problema en la obra. Una fuga de gas. El señor Velasco quiere que la lleve a un lugar seguro de inmediato. El hombre parecía nervioso, pero la mención de una emergencia y de Mateo la hizo dudar. ¿Por qué no me llamó? Su teléfono no funcionaba, dijo. Por favor, tenemos que irnos. Ella lo dudó por un segundo más, pero la urgencia en su voz la convenció. Lo siguió hasta un ascensor de servicio. No fue hasta que estuvieron en el garaje y la metió a la fuerza en la parte trasera de una furgoneta sin ventanas que comprendió su terrible error. El hombre le puso un paño con un olor dulce y químico sobre la boca, y su mundo se desvaneció en la oscuridad. Cuando Mateo llegó al edificio, corriendo como un loco,
Marco y sus hombres estaban en caos. Se ha ido, señor. Las cámaras del ascensor de servicio fueron desactivadas. Hay una furgoneta que salió a toda velocidad por la salida trasera hace 15 minutos. Mateo sintió que el mundo se le caía encima. Era su culpa. Estaba tan centrado en el juego del ajedrez corporativo que había dejado a su reina desprotegida. Entonces sonó su teléfono. Era Ricardo Montes. Hola, Mateo, dijo la voz, llena de una alegría triunfante. He oído que has perdido algo. O más bien, a alguien. Si le tocas un solo pelo, Ricardo, juro que te casaré y... Oh, ahórrate las amenazas vacías, se rió Montes. No le voy a hacer daño. Aún. Ella es mi seguro. Tienes algo que quiero. Tienes pruebas en mi contra, lo sé. Quémalas. Todas ellas. Luego transfiere el control de Industrias Velasco a mi nombre. Tienes hasta la medianoche. Si intentas alguna estupidez, si involucras a la policía, Isabella pagará el precio. Te enviaré una dirección. Ven solo. Colgó. Mateo se quedó paralizado, el teléfono en la mano. Lo que Ricardo no sabía era que nunca se había tratado de la empresa. Se había tratado de Isabella. Podía perder su imperio, el legado de su padre, todo, pero no podía perderla a ella. Le pasó a Marco la información. Quiero que rastrees la ubicación de este teléfono, que revises cada propiedad a nombre de Montes o de sus empresas fantasma. Encuéntrala, Marco. Encuéntrala ahora. La búsqueda fue frenética. Mateo marcó el ritmo en su oficina como un animal enjaulado mientras sus mejores hombres trabajaban a contrarreloj. Cada segundo que pasaba era una tortura. Las horas se arrastraron. Finalmente, a las 10 de la noche, Marco irrumpió. La tenemos. No estaba en una de sus propiedades. Estúpido arrogante. Mantuvo su teléfono encendido. Está en el antiguo almacén de nuestros padres, junto al río. El primer proyecto que construyeron juntos. La ironía era cruel. El lugar donde todo empezó para sus familias sería donde todo terminaría. Voy para allá, dijo Mateo, agarrando las llaves de su coche. Señor, espere a la policía. No hay tiempo, gruñó Mateo. Reúne a tus hombres y rodeen el perímetro. Pero yo entro solo. Esto es entre él y yo. Condujo por la ciudad como un demonio, rompiendo cada límite de velocidad. Cuando llegó al almacén en ruinas, el lugar estaba oscuro y silencioso. La dirección que Ricardo le había enviado estaba al otro lado de la ciudad, era una trampa para que la policía perdiera el tiempo. Entró por una puerta lateral oxidada, su corazón martilleando contra sus costillas. El interior estaba cavernoso, lleno de sombras. Y en el centro, bajo la única luz de un foco, estaba Isabella. Estaba atada a una silla, con cinta adhesiva en la boca, pero sus ojos estaban abiertos, furiosos. Estaba viva. Una oleada de alivio tan potente que casi lo derribó lo invadió. Ricardo Montes salió de las sombras, aplaudiendo lentamente. Llevaba una pistola en la mano. Bravo, Mateo. Siempre un paso por delante, ¿eh? Supongo que el instinto sigue ahí. Pero este es el final del camino. Suéltala, Ricardo. Esto es entre tú y yo. Ella no tiene nada que ver. Nada que ver, ella es el centro de todo, gritó Montes, su rostro contorsionado por el odio. Tú lo tenías todo, Mateo. El cerebro, la aprobación de tu padre, y ahora, a ella. La única cosa pura en tu miserable vida. Y voy a quitártela. Apuntó el arma a Isabella. Mateo se congeló. No, Ricardo. A mí. Si quieres venganza, que sea conmigo. Isabella luchaba en su silla, los ojos desorbitados de pánico, negando con la cabeza, sus gritos ahogados por la cinta. ¿Matarte? Eso es demasiado fácil, sonrió Montes. Quiero que vivas el resto de tu vida sabiendo que la perdiste. Así como yo he vivido la mía, viéndote tener todo lo que debería haber sido mío.
Justo cuando el dedo de Ricardo empezaba a apretar el gatillo, Isabella hizo un movimiento brusco, desequilibrando la silla y cayendo al suelo con un fuerte golpe. La distracción duró solo un segundo, pero fue suficiente. Mateo se lanzó hacia adelante, un grito primario saliendo de sus labios. Chocó contra Ricardo, y los dos hombres cayeron al suelo en una lucha brutal. El arma se deslizó por el hormigón. Isabella, en el suelo, se arrastró desesperadamente hacia ella. Ricardo golpeó a Mateo, su rostro una máscara de furia demente. «Ella te ha hecho débil», jadeó. «No», gruñó Mateo, devolviendo el golpe con una fuerza devastadora. «Ella me ha hecho más fuerte de lo que nunca ha soñado». En ese momento, un enjambre de luces rojas y azules inundó el almacén, y la voz de Marco resonó en un megáfono: «Ricardo Montes, estás rodeado». Montes, desesperado, empujó a Mateo y corrió hacia Isabella, agarrándola por el pelo. La usó como escudo humano. «Atrás, o la mato». Pero cuando miró hacia abajo, Isabella lo estaba mirando, y en su mano, sostenía temblorosamente el arma. La había alcanzado. El miedo y la sorpresa cruzaron el rostro de Montes. Vaciló, y en ese instante de vacilación, Marco y dos de sus hombres entraron por las puertas, sus propias armas levantadas. Estaba acabado. El juego había terminado. Ricardo dejó caer a Isabella y levantó las manos en señal de rendición, su rostro una mezcla de derrota y odio eterno. Mateo corrió hacia Isabella, cortando sus ataduras con un cuchillo que llevaba. Le quitó la cinta de la boca, y ella jadeó, respirando profundamente, antes de lanzarse a sus brazos, sollozando de alivio y terror. Él la abrazó con tanta fuerza que pensó que podrían fusionarse, enterrando su rostro en su cabello, susurrando su nombre una y otra vez. «Estás a salvo. Te tengo. Estás a salvo». Mientras la policía se llevaba a un desafiante Ricardo Montes, Mateo levantó a Isabella y la llevó fuera del almacén, hacia el aire fresco de la noche. Ella lo miró, sus ojos brillantes de lágrimas. Pensé que te perdería», sollozó. «Nunca», dijo él, su voz llena de una convicción inquebrantable mientras le limpiaba las lágrimas con el pulgar. «Prefiero quemar el mundo entero antes que perderte a ti, Isabella Ríos». En medio de las sirenas y el caos, la besó. No fue un beso de pasión, ni de ternura, fue un beso de pura y abrumadora gratitud. Un beso que sellaba una promesa. Habían sobrevivido. La guerra había terminado, y por fin, su vida juntos podía empezar. La obsesión y el orgullo ciego de Ricardo lo llevaron a creer que destruir a Mateo era el único legado que importaba. Pero cuando vio a Isabella, fuerte y desafiante, y el amor incondicional en los ojos de Mateo, el arrepentimiento y la derrota le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Mateo e Isabella es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una vida no reside en los imperios ni en la venganza, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y la adversidad, en la persona que siempre debimos ser. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.